Las bases de datos no SQL comparten algunas características comunes e importantes. La primera característica es que son de esquemas flexibles. Esto es realmente útil porque significa que no tenemos que predefinir exactamente cómo van a ser nuestras bases de datos. La mayoría de las bases de datos no SQL nos permiten implementar el modelo de pares de clave-valor, similar a las columnas y a los valores de esas columnas. Debido a que no son una definición fija, podemos añadir y cambiar esto en base a nuestras necesidades. Otra característica importante y común en la mayoría de las bases de datos no SQL es que ellas distribuyen sus datos. Esto significa que los datos son escritos en varios servidores, lo cual es importante, ya que permite que varios usuarios puedan leer y escribir los datos sin crear un cuello de botella en cualquier servidor. Además, también podemos aumentar el tamaño de nuestro clúster si es necesario. Por ejemplo, si tenemos más usuarios que comienzan a consultar la base de datos o si éstas reciben grandes cantidades de datos. Una tercera característica importante se llama replicación, y esto es que básicamente es el proceso de guardar varias copias de los datos. Esto resulta muy útil porque ayuda a evitar los cuellos de botella cuando estamos leyendo. Por otra parte, el número de réplicas que hacemos pueden ser entonadas en función de la carga de trabajo de nuestro clúster. Por ejemplo, si tenemos muchos usuarios que consultan una base de datos, lo que se debe realizar es aumentar el número de réplicas de manera que tengamos la capacidad de leer de más servidores. Ahora, cuando pensamos en NoSQL, en el campo de Big Data, hay algunas ventajas claras para el uso de NoSQL. Las bases de datos NoSQL pueden escalar para satisfacer las necesidades de grandes conjuntos de datos, incluyendo el amplio espacio de almacenamiento de recursos computacionales. Los esquemas son flexibles, por lo que no tenemos que saber de antemano exactamente cómo se verá nuestra estructura, por lo cual, a medida de que aprendemos, podemos ajustar nuestro esquema. Por otra parte, ya que podemos ajustar el tamaño del clúster, podemos hacer frente a la demanda de alto rendimiento, dado que esto es lo que se requiere cuando tenemos un almacenamiento de grandes volúmenes de datos o realizamos consultas de grandes volúmenes de datos y desarrollamos consultas complejas. Sin embargo, tenemos el inconveniente que se llama consistencia eventual. ¿Qué es la consistencia eventual? Veamos un ejemplo para entender. Aquí tenemos un grupo de 6 servidores. Imaginemos que estamos a punto de escribir en alguno de los datos en un servidor número 4. Los datos se escriben en el servidor 4 y luego una copia se realiza en el servidor 3. Ahora imagine que el servidor 5 está a punto de ser actualizado con una réplica que le corresponde. Pero antes que el servidor 5 se actualice con la nueva información, alguien realiza una operación de lectura en el servidor 5. Está leyendo una versión antigua de la réplica, por lo que sus datos son inconsistentes con los datos de las otras dos réplicas. Este es el problema que se conoce como consistencia eventual. Existe una alta probabilidad de leer datos antiguos de una réplica a pesar de que otras réplicas se han actualizado. Esto es potencialmente un problema para algunos de los tipos de aplicaciones, pero no necesariamente en el campo del Big Data. La ventaja de tiempo de escritura entre la primera réplica y la última réplica es bastante pequeña. Así que si usted puede tolerar la posibilidad de que existan algunas lecturas inconsistentes, entonces las bases de datos NoSQL son una excelente opción para apoyar a la analítica de los datos y otras aplicaciones de análisis.